Pero ya estamos con nuestro siguiente invitado, con el ex fiscal y actual abogado defensor del expresidente Pedro Castillo, José Domingo Pérez. Vamos a darle la bienvenida, Daniel. Ahí está. Doctor Pérez, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la oportunidad. No, al contrario. Doctor Pérez, de alguna manera usted, que debe estar atento a las redes, a los comentarios, y ha advertido que han sido bastante críticos, bastante duros con usted, sobre todo de personas que anteriormente no lo han sido, ¿no? No lo han sido con usted, ¿no? Por haber tomado no solamente la defensa, porque usted es abogado y es libre de ejercer la defensa de quien a usted le parezca, sino porque ha asumido, se ha puesto la camiseta política, de la causa política del señor Pedro Castillo. Por ejemplo, frases como el hijo del pueblo, ¿no? Han sido tomadas de otra manera. A ver, yo no he dejado la fiscalía por mi voluntad. A mí me han sacado de una manera injusta y arbitraria. Eso hay que poner en primer orden. Muy claro. Aquí en Epicentro lo tenemos clarísimo. De acuerdo. Yo debo ejercer mi profesión, que es ser abogado. Así es. Que defiende causas como el médico atiende pacientes. ¿De acuerdo? Yo no he visto este nivel de agresividad e intolerancia cuando, por ejemplo, el doctor César San Martín dejó de ser juez supremo por límite de edad y ahora pertenece al estudio Carlos Caro Coria, estudio que defiende a empresarios vinculados al caso del Club de la Construcción, a empresas vinculadas a casos de corrupción como Enagas, que ha presentado un informe a favor de la señora Fujimori, y otras causas que desde la función de fiscal en el equipo especial y sobre todo el grupo de fiscales, hemos tenido que batallar contra ese estudio, pero no he visto o no he escuchado ninguna crítica a esa decisión del juez supremo o ex juez supremo César San Martín. Más aún, por eso le decía al inicio, doctor, permítame, perdón, por eso le decía, usted es libre de ejercer su profesión porque existe además el principio del libre ejercicio del derecho a la defensa, etcétera, etcétera. A lo que yo me refería era a la forma como, más allá de la defensa, más allá de lo profesional, usted también da un paso y parece cruzar la línea hacia lo político, ¿no? Al identificarse de alguna manera políticamente con esas frases que le he comentado, ¿no? Al decir que es el hijo del pueblo, que, en fin, haber cruzado la línea e ir hacia lo político. ¿Qué opina usted? Bueno, hay dos escenarios en los que me ha pedido el presidente Pedro Castillo que ejerza su defensa. El primer escenario es el escenario penal, en donde creo que hay consenso, por lo menos en el ámbito internacional, como abogados de la calidad de Eugenio Raúl Zaffaroni, que ha sido juez de la Corte Interamericana, de señalar que el proceso que ha conducido a la condena del presidente Pedro Castillo ha sido injusto. Creo que ahí hay un consenso a nivel internacional y a nivel nacional hay abogados, voy a citar uno de ellos, César Nakazaki, que también ha manifestado públicamente varios vicios o errores en este juicio oral que ha conllevado a la condena del presidente Pedro Castillo. Desde el punto de vista penal, creo de que no es justo este resultado que es la condena, porque dentro del aspecto penal, los jueces que terminan dictando la sentencia no pueden afirmar circunstancias que no ocurrieron por parte de la voluntad o de la decisión del presidente Pedro Castillo. No se cerró el Congreso. O sea, el Congreso se cierra por la voluntad de la señora Marta Moyano, que le ordena al personal de seguridad del Congreso de la República que cierre las puertas del aparato legislativo. No se ha revertido el orden constitucional, por el contrario, lo que hemos observado es que el Congreso y las demás instituciones del Estado siguieron con las funciones que establece la Constitución y el ordenamiento legal. Por lo tanto, esta sentencia tiene varios vicios que pueden ser
alegados en una segunda instancia, obviamente ya tomando la información correspondiente con la lectura del expediente, que esa es la labor por la cual el presidente Pedro Castillo me ha convocado. Desde el punto de vista político, él me ha solicitado que defienda su proyecto político de liberación, que no solamente lo comparte el profesor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, a través de la agrupación política en la cual diversos militantes han manifestado esta opción legítima, sino que también hay otros candidatos a la presidencia de la República que han compartido esa misma posición. Está el claro ejemplo del candidato presidencial Alfonso López Chao, que también ha coincidido con la liberación del presidente Pedro Castillo, y hay otros candidatos que también así lo han manifestado, y entiendo que se seguirán sumando a la necesidad que el presidente Pedro Castillo pueda salir del penal y que se le escarcele. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, a nivel del Congreso su causa se archivó, no se lo inhabilitó, y eso hay que tener presente. Al presidente Pedro Castillo, desde el punto de vista político, el Congreso de la República archivó su caso. Ahora, justamente por ese tema, no hay una razón también de búsqueda de protección política por parte de los partidos o las bancadas que están tratando de recoger votos de Pedro Castillo, y que un eventual Congreso en el que tengan una bancada puedan hacerle frente a las bancadas que quieren, por ejemplo, hacer comisiones investigadoras y sometiéndolo a usted a interrogatorios, acusaciones, posibles inhabilitaciones para ejercer la función pública, etcétera? Bueno, ya estoy sometido a una comisión que fue la comisión multipartidaria del caso Lavajato, que presidió el señor Alejandro Muñante del Partido de Renovación Popular. No entiendo por qué no convocan al Pleno para que se debate este informe, en donde han solicitado que se me abra diversos procesos penales a nivel de la Fiscalía. Ya esto es una decisión política y no veo cuál es una circunstancia ajena a lo que ha venido ocurriendo. Lo que sí aprecio es, por el contrario, hay una estigmatización nuevamente a partir de la desinformación. El presidente Pedro Castillo me ha pedido que lo patrocine en esta causa, nuevamente, en esta causa por la cual está sentenciado en primera instancia, de la cual no es en esta oportunidad que me he manifestado en relación a que ese proceso ha sido irregular e injusto. Lo he dicho desde el año pasado en mi posición de docente universitario, que además era compatibilizado con mi labor de fiscal, y por haber hecho esa afirmación, en enero de este año la autoridad de control me apartó preventivamente del cargo por ejercer ese derecho constitucional a la crítica a una resolución judicial. Incluso he visto desaforados periodistas que trabajó, uno de ellos, Augusto Sonday, que ha trabajado con ustedes, que en algún momento defendió la labor del equipo especial, pero ahora, como es un remunerado por parte de toda una familia de investigados, entiendo, en algunas causas en la Fiscalía de Lavado de Activos, ahora utiliza su canal y señal para atacarnos y sobre todo insultarme continuamente, a pesar que ya no soy fiscal. Ahora soy un abogado que ejerce su profesión de una manera legítima. Bueno, ahora, doctor, ¿usted ha podido hablar previamente con sus colegas fiscales sobre la decisión que tomó? Le pregunto esto porque usted está fuera del Ministerio Público de manera temporal, porque usted de todas maneras aspira a retornar. Bueno, una resolución de no ratificación como la que de manera sorpresiva dio la Junta Nacional de Justicia por un informe de la ex congresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera, genera de que la no ratificación se ejecute de manera inmediata. Es decir, debo ejercer una labor profesional, que es la de abogado. Por lo tanto, desde el momento que soy abogado, ejerzo mi labor de manera libre. No tengo por qué hacer alguna consulta o situación ajena a mis colegas fiscales. No sé, de pronto algún comentario de ese tipo para saber cuál es, no sé, para conocer cuál es el sentir de sus colegas del ex equipo especial, de pronto, ¿no? Mire, sin haber conversado con mis ex colegas del equipo especial Lavajato, creo entender de ellos toda la solidaridad y
y confianza hacia mí. Saben que mi labor siempre ha sido defender causas justas. Antes lo he hecho del rol de fiscal, ahora lo voy a hacer del rol de la defensa. Saben que mi salida de la fiscalía se debe al copamiento institucional por parte de todo este pacto mafioso que ya tomó la fiscalía, y que seguramente en adelante, y cuando se recupere la democracia y la decencia en las instituciones del país, seguramente a través de un proceso de amparo retornaré a la fiscalía. En tanto eso suceda, necesito ejercer mi profesión, y ejerzo la profesión defendiendo a una persona. El señor Pedro Castillo es una persona, es un peruano como cualquier otro peruano de la ciudad de Lima, como cualquier otro peruano de cualquier parte del país, que necesita un abogado que lo pueda defender en estos casos. Bueno, estoy en este momento presente, y qué bueno que ha habido esta atención hacia un caso que de manera injusta conlleva esta condena al presidente Pedro Castillo. Lo que sí me preocupa y lamentablemente me indigna, que nuevamente se polariza, como en el año 2021, del por qué se tiene que defender al señor Pedro Castillo. Yo le puse el claro ejemplo del ex juez César San Martín, que ahora está en el estudio Caro Coria, que defiende empresarios y políticos corruptos, pero yo no he visto ningún pronunciamiento o manifestación de diversos líderes de opinión. Hasta en Epicentro he visto que Clara Elvira Espina se ha manifestado con dureza sobre mi ejercicio profesional como abogado, pero no he visto esa misma rudeza en relación a lo que César San Martín en este momento viene realizando en el estudio Caro Coria. Yo estoy defendiendo a un presidente que en este momento se encuentra recluido, supuestamente por el cargo de la sentencia, haber conspirado para la rebelión, es decir, alzarse en armas y subvertir el orden constitucional. Bueno, todas esas premisas fácticas que dice la sentencia, pues no se condicen con las pruebas. La única prueba que han tenido para condenar al presidente Pedro Castillo es el discurso del cual él da lectura, y que pues lamentablemente trajo consigo toda esta circunstancia, no solamente de afectación a él, sino también afectación a su familia. Hay que tener en cuenta que su familia se ha desagrupado, su esposa y sus hijos no están en el país por una situación. Yo lo reitero, doctor, que nosotros conocemos la historia de la forma como usted ha sido retirado del Ministerio Público. Conocemos las investigaciones que se le abrieron por presunto de balance patrimonial que han sido archivadas. Conocemos cómo se ha desarrollado el caso Lava Jato, y sabemos que usted es libre de ejercer su profesión, pero nosotros empezamos esta entrevista señalando básicamente la forma como usted había anunciado, ¿no? Había anunciado esta defensa, cruzando la línea hacia lo político, no quedándose en el terreno de lo estrictamente legal y jurídico, sino yendo también hacia el otro terreno, hacia el político. En eso se basó la pregunta inicial, y en eso se basó el desarrollo, ¿no?, de la entrevista. Sí, Daniel, porque el presidente me ha pedido la defensa también en el aspecto político para lograr su causa, que es la liberación de él. Y como te lo he manifestado, hay diversos líderes, diversos candidatos presidenciales que también se han sumado a esa causa de que el presidente Pedro Castillo tiene que ser liberado. Lo único que yo les pido, y con el respeto que les tengo a ustedes como Epicentro, que no caigan a ese nivel de periodistas como Sonday, Hudbalker, Batters, porque lamentablemente la desinformación hace mucho daño. Y en ningún momento yo he indicado que voy a asumir alguna otra causa distinta a la que de manera pública he anunciado. Y dentro del ejercicio libre de la profesión, como bien lo reconoces, soy un abogado defensor, y debo ejercer esa defensa, como lo puede realizar cualquier otro abogado defensor en este país. Sí, por supuesto. Tampoco tiene que decirnos que caigamos a los niveles que ha mencionado, porque simplemente estamos haciendo las preguntas que tenemos que hacer y planteando los temas que tenemos que plantear. No, lo dije con respeto, Daniel. Sí, yo quería insistir en mi pregunta anterior porque me toreó un poco, ¿no? O sea, entiendo que todos los abogados tienen derecho a elegir también a sus defendidos, todas las personas tienen derecho a ser defendidas,
pero que un ex fiscal anticorrupción elija defender a un acusado por corrupción, aunque sea en un caso que no es específicamente por corrupción, sino es por atentar contra el orden democrático, por haber hecho un autogolpe de Estado con esta proclama que leyó, que él dice que solo fue una proclama que no tuvo ningún efecto legal, pero lo cierto es que lo dijo en televisión nacional, ordenó el cierre del Congreso, la detención de funcionarios públicos, etcétera. O sea, ¿por qué usted toma esa decisión de defender a Pedro Castillo si no es para lograr de alguna forma protección política de parte de los partidos que promueven la libertad de Pedro Castillo cuando tengan una bancada en el Congreso y se discutan temas en comisiones investigadoras o eventuales sanciones a usted por su trabajo como ex fiscal del caso Lavajato? Bueno, a mí se me ha investigado no solamente disciplinariamente y penalmente en la Fiscalía de Tomás Gálvez. Actualmente yo no tengo ninguna causa penal. Prácticamente todas las causas penales se han archivado. Incluso esa investigación que ustedes dieron cuenta es oportunidad de enriquecimiento ilícito. Y como investigado por esta clase de delitos, yo también he tenido que defenderme. Es decir, a mí me asiste la presunción de inocencia, más allá que unos apristas me han calumniado con denuncias de esa naturaleza. En el caso del presidente Pedro Castillo, hasta donde tengo conocimiento, porque no me ha abocado a ninguna de sus otras causas, todos los demás casos se encuentran en investigación. Por lo tanto, el presidente Pedro Castillo no es acusado de corrupción. La única causa por la cual se encuentra en este momento sentenciado es por el delito de conspiración a la rebelión. Y ahí, nuevamente, desde el punto de vista penal, tengo que ser reiterativos. La posición que yo estoy manifestando la comparten juristas del nivel de Zaffaroni, que ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta causa por la que se le ha condenado al presidente Pedro Castillo es un abuso. Y el presidente Pedro Castillo me ha solicitado que también haga la defensa en el fuero político, atendiendo que hay diversas manifestaciones que exigen y reclaman la liberación del presidente Pedro Castillo. Es por eso mi mensaje, y trato en todo caso de dar una respuesta, y siempre, obviamente, dirigiéndome con el respeto y el nivel alturado hacia ustedes. Lo único que llamé la atención es esa crítica a partir de hechos que no se asientan en las expresiones que he dado anteriormente y en circunstancias que pueden ser evidentemente corroborables. Si bien he tenido un rol de fiscal, el rol de fiscal, yo no fue una decisión mía renunciar al mismo. A mí me han sacado. Yo tengo que ejercer mi labor profesional ahora como abogado defensor. Y en el ejercicio del abogado defensor, esta es una causa que creo que es defendible y por lo tanto le he asumido. ¿Le preocupa una eventual venganza por parte del fujimorismo de Keiko Fujimori, que amenazaron con denunciarlo e irse contra usted a partir del caso Cócteles? Bueno, la señora Fujimori no solamente me ha amenazado que me voy a ir a la cárcel, ha indicado que la justicia divina se va a encargar de mí. Lo que diga la señora Fujimori en adelante, ahora que la vemos bailando en plazas, acompañada de orquestas, pues obviamente preocupa en el lado personal y familiar, pero ¿qué, digamos, entereza moral puede tener una persona que le ha mentido al país durante muchos años, señalando que no recibía dinero de los empresarios cuando todas sus campañas han sido financiadas? Esa es la diferencia con el presidente Pedro Castillo. Pero al margen digamos, lo que pueda desear la señora Fujimori, lo cierto es que tiene un poder real en este momento y probablemente lo tenga en el siguiente Congreso, y justamente usted podría buscar cobijo bajo la figura del presidente Castillo para que en el siguiente Congreso ser defendido por quienes lo defienden ahora también, quienes proponen que sea indultado, etcétera. Bueno, pero mire usted, yo no he cumplido ninguna labor de alto funcionario, por lo tanto, ninguna causa mía tendría que ser ventilada en el próximo Congreso. Más bien, quienes tendrían que ser investigados e inhabilitados de la función pública son los fiscales supremos que actualmente han acobijado que el señor Tomás Gálvez sea fiscal de la Nación, y los miembros de la Junta Nacional de Justicia que lamentablemente han sacado de la carrera, no solamente me han sacado a mí, sino también a la doctora Adela Espinosa. Yo creo que esas son las causas que el próximo Congreso de la República tendría que abocarse a poder limpiar las instituciones del Estado de toda esta cooptación que el pacto mafioso ha colocado, no solamente en la Fiscalía, en la Junta Nacional de Justicia, sino también en el Tribunal Constitucional. Esa es la labor que tendría que hacer un próximo Congreso de la República.
¿Y Una no teme que última Pedro cosa. Castillo lo despida como abogado? Porque es lo que ha hecho con los últimos varios Eso sí, abogados que eso ha sí. tenido. Bueno, el presidente Pedro Castillo es libre de poder elegir la defensa. En este caso, ha tomado la decisión de que yo me pueda personar y estoy cumpliendo con la labor que él me ha encomendado. ¿Cómo llegó Pero usted, doctor? eso no puede, perdón, Daniel, pero eso no puede tomarse como he escuchado a estos periodistas en estos medios desinformadores de que soy un muerto de hambre. A ver, el ejercicio de la profesión es algo digno. Yo no estoy robando, no estoy realizando ninguna acción indebida, no estoy cobrando para desinformar, insultar, calumniar a opositores o a funcionarios o autoridades que investigan a los dueños de los medios de comunicación. Yo lo que estoy haciendo es el ejercicio de una profesión y ese respeto debería darse. Yo lo entiendo de estos medios que difunden basura, pero me cuesta mucho entenderlo de otros líderes de opinión que lamentablemente cayeron en el facilismo de cuestionar el ejercicio de una defensa. Aquí Akira pone un superchat en el que recuerda, dice, en el chat de la botica conspiraban en contra de José Domingo Pérez, ¿no? Todos recordamos ese chat del fujimorismo en el que hablaban de usted en términos que había que bajárselo, que destituirlo, etcétera. Y hay además esta reunión de la señora Marta Moyano con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la que le pide que lo retiren de la fiscalía, tanto usted como el señor Rafael Barba. Bueno, ya se logró, por eso le indico, ojalá que este 12 de abril los peruanos y peruanas puedan elegir otra representación nacional para el Congreso de la República, porque nos jugamos el destino de nuestro país y a mí me queda claro de que en mi caso, mi voto no va a ser por todos estos partidos que forman parte hoy del pacto mafioso. Solamente para terminar, doctor, permítame, el tema de nuevo, no, el tema que hemos planteado no es el tema de su defensa, porque más bien es el tema de la defensa política, además de la defensa jurídica, la defensa política, ¿no? Correcto, Daniel, yo entiendo, y eso es lo que me ha pedido y me ha encargado el presidente Pedro Castillo. ¿Y por qué La usted ha aceptado defensa, una defensa política? Perdón por la interrupción. ¿Por qué usted ha aceptado una defensa política y no se ha limitado a lo estrictamente legal y jurídico? porque el presidente Pedro Castillo ha entendido de que hay un consenso en el país por su liberación y me ha pedido que haga esa defensa. Y estoy cumpliendo como abogado defensor de sus intereses por una causa justa, que es su liberación, lograr eso. Ok. Doctor, le agradecemos muchísimo por haber accedido a esta entrevista con nosotros. No, a ustedes más bien por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Pérez. Buenos días.